Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy llegamos al día 89 de la lectura de la Biblia y comenzamos la lectura del libro de los jueces. El título hebreo de este libro es Sofetim, que significa jueces, gobernadores, libertadores o salvadores. Sofet con Shofet alude al concepto de preservar la justicia y dirimir conflictos, pero también incluye la noción de libertar y librar. Los jueces primero traían libertad al pueblo, luego lo gobernaban y administraban justicia. No se sabe exactamente quién escribió el libro de jueces, pero la tradición atribuye el libro a Samuel. Fue escrito en el periodo de los jueces que empezó tras la conquista de Canaán y duró un poco más de 300 años hasta el establecimiento de la monarquía bajo el rey Saúl, que empezó cerca del año 1043 a.C. El tema de este libro es que Dios es paciente y siempre está dispuesto a extender su gracia y misericordia a su pueblo, aunque caiga por varios siglos en repetidos ciclos de apostasía y juicios seguidos por arrepentimiento. La obediencia siempre trae bendición consigo. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día precioso que nos has regalado. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia y el poder de tu Espíritu Santo que embarga nuestros corazones de regocijo, porque sabemos que tenemos un Dios soberano, Dios poderoso, todo omnipotente, en quien podemos confiar y en quien podemos descansar. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas mediante tu palabra que para poder cosechar tenemos que sembrar, Señor, y que una sola semilla que germina puede producir docenas o hasta centenas de semillas más. Por eso debemos estar pendientes. Gracias, Señor, porque entendemos que de la misma manera que nosotros sembramos semillas de rectitud o de pecado, eso es lo que levantaremos. Tu palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y te pedimos, Señor, que nuestra vida, nuestra cosecha siempre sea para tu honra y para tu gloria. Quédate con nosotros en esta noche mientras leemos tu palabra. Dirígenos y ayúdanos dándonos sabiduría y entendimiento para poder discernirla. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén. Jueces capítulo 1 y 2. Jueces capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb,
y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cephás, y lo asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con sus territorios, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como a Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia, y se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó el cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ashlab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Jueces capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será,
en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Y por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra leída. Entendemos que tú lo conoces todo, Señor. Tú conoces el corazón del hombre y tú sabes que está corrompido en su propia naturaleza. Tú sabes cuáles serán sus planes futuros y a pesar de todo tú muestras tu infinita misericordia. Señor, ¿cómo podremos entender ese amor y esa paciencia tuyos para cada uno de nosotros? ¿Cómo podremos algún día, Señor, merecer la gracia infinita que nos has dado? No hay nada, Señor, absolutamente nada en esta tierra ni en la venidera en la que nosotros podamos hacer algo para merecer ese precioso regalo de salvación que nos has dado en la sangre preciosa de Cristo. Perdónanos, Señor, porque de la misma manera que el pueblo de Israel fue un pueblo necio y duro de cerviz, nosotros somos iguales. Constantemente, Señor, cuando estamos en dolor, en tribulación y en sufrimiento, acudimos a ti humillados, arrodillados, y tú, Señor, oyes nuestros lamentos y respondes. Pero cuando la vida se endereza y cuando las cosas empiezan a ir bien, nosotros te damos la espalda y nos olvidamos de ti, nos olvidamos de tu amor, nos olvidamos de tu provisión y de tu cuidado. Y sin embargo, Señor, tú sigues fiel, porque tú no puedes negarte a ti mismo, porque tu fidelidad es eterna. Oh Señor, limpia nuestros corazones de toda esta maldad que abunda dentro de ellos y ayúdanos a caminar en tus caminos. Ayúdanos a honrarte con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor. Y permite que en la medida que conocemos más de tu palabra, nos sintamos compelidos a ser obedientes cada día más y más. Ayúdanos a enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones por venir tu palabra, para que la guarden, para que la amen, Señor, para que la obedezcan.
y perdónanos por todas las malas acciones y malas decisiones que hemos tomado en el transcurso de nuestra vida. Que tu luz sea la luz que alumbre nuestro caminar contigo y que tu palabra sea la ley que nosotros sigamos y obedezcamos cada día de nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, pidiéndote que te quedes con nosotros mientras meditamos en tu palabra leída y que guardes nuestros hogares con tu protección y cuidado mientras descansamos, Señor, para comenzar la nueva semana, si es que es tu voluntad que así sea con nosotros. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, reconociendo, Señor, tu amor y tu gracia, reconociendo, Señor, que no somos dignos de nada, pero también reconociendo que tu amor es infinito y incomprensible para el corazón humano. Te amamos, Señor, aún en la imperfección de nuestros corazones. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano, obedientes y fieles a ti. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.